lo que son las aplicaciones a las soluciones que tenemos nosotros dentro de Metasystems. Como les comenté, Metasystems nació particularmente en el área de citogenética clínica, con un sistema para detectar y capturar metafases, y con el cariotipador, que es el que nos ayuda a segmentar la metafase, separar los cromosomas y tener el cariograma, el cariotipo final, que al final es el diagnóstico, el resultado que nosotros buscamos. Por supuesto, ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos con inteligencia artificial. Este cariotipador se llama Icaros, es bastante conocido, obviamente, dentro del ambiente de la citogenética, y es una herramienta que nos da un sistema que nos va a permitir capturar las imágenes utilizando el microscopio óptico con la cámara, obviamente, y con esta imagen capturada nosotros vamos a poder separar los cromosomas y formar el cariograma. Este cariotipador además va a contar con la inteligencia artificial, es decir, que vamos a poder usar la inteligencia artificial para segmentar y clasificar estos cromosomas, es decir, que el sistema automáticamente, además de separar los cromosomas, va a evaluar cada uno y en base a lo que sabe esta inteligencia artificial, digamos, a los algoritmos que están entrenados de esta inteligencia artificial, los va a poder clasificar y ubicarlos en el cariograma. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto en la demostración para que vean cómo funciona y qué recaudos, por supuesto, hay que tener en cuenta con el uso de esta tecnología. Algo importante es que, si bien estos algoritmos funcionan muy bien y nos pueden dar un resultado, digamos, vamos a llevar a un buen resultado, el resultado final siempre lo va a tener que validar el usuario. Y nosotros trabajamos sobre ese flujo de trabajo para que el usuario tenga todas las herramientas y llegue más rápido a ese resultado. Pero el diagnóstico siempre lo va a dar el profesional. Bien, pasando a lo que es Metafer, que es la plataforma de escaneo y digitalización de imágenes, les voy a mostrar un video más que nada para que la conozcan y puedan ver de qué se trata, porque es una plataforma que comprende un microscopio totalmente automatizado, es decir, que vamos a poder hacer todos los escaneos, las búsquedas, detección y captura de metafase, lo vamos a poder hacer de manera automática. Y esas capturas son las que nos van a quedar disponibles para después utilizar en nuestro cariotipador Icaros con inteligencia artificial. Obviamente que todo este flujo de trabajo se trabaja con el laboratorio para poder validarlo. Bien, este es un flujo de trabajo, nosotros presentamos al laboratorio, el laboratorio lo valida y ya se hace parte de la rutina del día a día del laboratorio, donde se van a cargar todas las láminas, los vidrios en esa plataforma que veíamos. El sistema de manera automática va a buscar las metafases y las va a capturar y por último las va a exportar ya segmentadas y, si el usuario lo desea, cariotipadas. Bien, todo este flujo de trabajo igualmente lo va validando el usuario cuando nosotros instalamos los sistemas y hacemos ese acompañamiento. Acá vemos el sistema en una imagen para que lo puedan apreciar un poco mejor. Acá lo importante a saber, digamos, es un poco con qué cuenta el sistema y sobre todo de qué manera lo utilizamos y aprovechamos esas funcionalidades. Tenemos un microscopio completamente automatizado, entonces tanto lo que es la búsqueda del movimiento de la platina en el eje horizontal, en el eje Z a través del microscopio, tenemos este alimentador automático que va a permitir que nosotros podamos automatizar mayor cantidad de láminas, es decir, que podemos poner láminas a escanear, más de 80 láminas, 160 láminas. También tenemos una bomba de aceite, es decir, un dispensador automático de aceite, porque vamos a tener que capturar estas metafases con un objetivo de inmersión para tener la resolución y la calidad de imagen necesaria para realizar el diagnóstico. Y por supuesto, todo controlado con una computadora, con el software propiamente dicho, que es el software Metafer. Esta herramienta lo que nos va a permitir es acelerar mucho el trabajo porque en cada caso, por ejemplo, de citogenética, los citogenetistas suelen capturar o evaluar alrededor de 30 imágenes, es decir, 30 metafases. Depende mucho del flujo de trabajo del laboratorio, pero es lo normal y lo que se recomienda. Entonces, imagínense que por ahí buscar y capturar 30 metafases de manera manual, escaneando a los oculares con un microscopio totalmente manual, lleva mucho tiempo. Entonces, con el sistema, uno en 2 minutos ya puede tener esas metafases detectadas y capturadas y listas para poder trabajar y segmentar con la inteligencia artificial, como comentábamos. Entonces, esto más que nada es una herramienta que acelera muchísimo los tiempos del laboratorio y, por supuesto, que estandariza mucho el proceso, que eso es también algo muy importante.
un poco el resumen de lo que es Metafer para la captura de metafases. El sistema va a detectar metafases, las va a capturar y luego las va a exportar ya segmentadas y clasificadas si así lo requiere el usuario. Todo eso de manera completamente automática. Lo único que hace el usuario es cargar los vidrios en el sistema. La detección se hace con un objetivo de 10 aumentos, es decir, que no es de inmersión, y como les comentaba, la captura sí con un objetivo 63. Y todo es automático. Algo importante a mencionar acá es la estandarización que uno logra, digamos, en el laboratorio con los algoritmos o clasificadores que llamamos nosotros del sistema. Que obviamente estos algoritmos clasificadores se trabajan con el usuario en base a las muestras que tienen y al flujo de trabajo del laboratorio. Entonces, lo que hacemos en conjunto es setear, es decir, definir, por ejemplo, cuántas metafases vamos a capturar, cuántas metafases vamos a capturar que pueden ser de láminas de linfocitos, pueden ser láminas de médula ósea, pueden ser láminas de otro tipo de muestras, e incluso también de otro tipo de tinciones que no sea Bandio G, que es lo más clásico. Todo esto se estandariza, entonces uno sabe que siempre va a capturar, por ejemplo, 30 metafases, 50 metafases, y son las metafases con las que va a contar para trabajar. También esto con la inteligencia artificial lo que hace es que uno se asegura que va a capturar las mejores metafases, obviamente siempre con el criterio del algoritmo de la inteligencia artificial que fue entrenada, pero vamos a capturar siempre con el mismo criterio. Entonces vamos a saber que siempre las metafases que hemos capturado cumplen con esos criterios de ese algoritmo. De esa manera vamos a tener siempre metafases similares para trabajar, que por supuesto son las que aceptó y validó el laboratorio en su flujo de trabajo. Bien, entonces mencioné bastante lo que es el flujo de trabajo, que básicamente primero tenemos que capturar las metafases, eso lo hacemos con Metafer de manera automática, o obviamente para lugares más pequeños que no tienen tanto flujo de láminas, lo vamos a capturar de manera manual con Icaros. Pero lo que sigue es completamente lo mismo para ambos flujos de trabajo. La separación de los cromosomas, bien, de manera automática con inteligencia artificial, y la asignación en el cariograma también de manera automática con inteligencia artificial, que esto ahora lo vamos a ver en la demostración. Todo esto con lo que nosotros llamamos DNN, que sería la inteligencia artificial que utilizamos nosotros, que son algoritmos entrenados, y es también válido, digamos, comentar acá. Tenemos diferentes algoritmos porque vamos a tener siempre diferentes tipos de muestras, diferentes tipos de tinciones. Dentro de la misma muestra y tinción vamos a tener diferentes tipos de preparaciones que nos van a dar o nos van a arrojar por ahí metafases más cerradas, metafases más abiertas, con cromosomas más largos, con mayor definición. Entonces, todo eso se tiene en cuenta a la hora de elegir cuáles son los algoritmos de inteligencia artificial que vamos a utilizar. Y algo muy importante o interesante que nosotros comentamos acá siempre es que algo que nos pasó como Metasystem, que como les comentaba, ya tiene casi 40 años la empresa, nos tocó hacer la actualización en muchos clientes que venían trabajando de manera convencional sin inteligencia artificial y hace algunos años pasaron a trabajar con inteligencia artificial. Entonces lo que nos dieron fue mucha información acerca de la comparativa de cómo mejora el flujo de trabajo, es decir, cómo bajan los tiempos de diagnóstico, de análisis, y cómo bajan los tiempos de los resultados con inteligencia artificial comparado sin inteligencia artificial. Y además esto en el mismo laboratorio, con los mismos tipos de muestra y con los mismos analistas, utilizando el mismo software. Lo que cambia en ese software es que a partir de la inteligencia artificial, la segmentación que se hacía de manera manual, es decir, cortando los cromosomas, pintándolos con muchas herramientas que se tienen, pero que lleva mucho tiempo, muchos clics del usuario, se hace de manera automática. Y también la clasificación en el cariograma. Todo esto permitió que muchos de nuestros clientes hayan presentado estudios, papers, hayan publicado algunos papers, haciendo esta comparativa, haciendo este estudio de cómo baja la cantidad eh, de trabajo que requiere un resultado, un análisis, y sobre todo cómo bajan los tiempos. Bien. Esto también, además, en este caso estamos mostrando un cliente muy importante para nosotros, que es MLL en Múnich, en Alemania, pero esto también nos ha pasado en Latinoamérica. Tenemos clientes en Brasil, en Argentina, sobre todo que han presentado o que han publicado este tipo de reportes, que han podido hacer esa comparativa, decir, bueno, ¿cómo mejoró mi flujo de trabajo con la inteligencia artificial? Y en muchos casos han podido
resolver o reportar el doble de casos en un día. Es decir, que bajó el 50% el tiempo que le dedican a cada uno de los casos y eso es algo muy importante a la hora de tener resultados mucho más rápidos. Bien, hasta ahora vimos un poco lo que es Icaros, nuestro cariotipador con inteligencia artificial, que ahora sí, en un ratito vamos a hacer la demo, que es lo más importante, para que vean el flujo de trabajo, vean cómo se comporta y a partir de eso ver otras cositas que son importantes a la hora de la validación de esa información. También vimos Metafer, que es una plataforma de escaneo, como les comentaba, completamente automatizada, que va a hacer la búsqueda y captura de esas metafases. Todo esto genera mucha información, como se podrán imaginar, obviamente, porque estamos trabajando con sistemas. Como yo les decía, por ahí se capturan 30, 50, 100 metafases por un caso. Eso además va a devenir en un resultado con comentarios, por supuesto, del profesional si los tuviera que hacer, con reportes, con más información, va a querer comparar un caso con otro caso, por ejemplo, y todo eso nosotros lo vamos a nuclear en una plataforma de gestión de información que se llama Neon. Esta es la plataforma además que está más ligada a la parte del flujo de trabajo y toda la validación, la trazabilidad, que es lo más importante en los casos. Bien, esta plataforma Neon, que funciona con todo nuestro sistema, básicamente lo que nos va a permitir es la organización de casos de información, es decir, que vamos a tener todos los casos listaditos, cada caso con toda su información, pero se hace mucho hincapié en lo que es la seguridad y trazabilidad, porque todo lo que se haga dentro de Neon va a ser siempre con una persona que se logueó, es decir, que tiene su usuario y su contraseña, que se van a poder setear diferentes permisos para que algunas personas puedan hacer, por ejemplo, reportes, validaciones, cerrar casos, eliminar imágenes, etcétera, y otras personas que no lo puedan hacer. Entonces, todo eso se hace con criterios de los usuarios. Bien, bueno, como decía, la gestión del flujo de trabajo es lo más importante en este sentido de ajustar esta plataforma para que cumpla con con el flujo de trabajo que mejor se adapte a este laboratorio en particular. Y por supuesto todo lo que es reportes de estadísticas. Las estadísticas en este caso son importantes cuando uno pasa mucho tiempo trabajando, digamos, porque puede evaluar, por ejemplo, en un año, bueno, cuántos casos tuvo, de esos casos cuántos fueron de cierta patología, de esos casos cuántos me fueron derivados de tal institución, etcétera. Entonces uno puede tener todo eso actualizado y puede tener esa información de manera mucho más sencilla. Y además que también cumple con buenas prácticas de laboratorio, que es lo que mencionamos, de seguridad y trazabilidad, y también que, por ejemplo, dentro de lo que es Neon, si yo saco un caso dentro de Neon y lo pongo en otro sistema, ese otro sistema no lo va a poder abrir. Entonces me aseguro que la información que estoy generando con mi sistema, con mi estación o mis estaciones de trabajo, solamente van a poder ser visualizadas dentro de mi sistema. Por supuesto que yo después voy a poder exportar esa información, conectarme con un LIS o algún sistema dentro de lo que es el laboratorio, pero todo va a estar controlado y obviamente todo ese flujo de trabajo se valida con el cliente. Algunos pantallazos de Neon, ahora lo vamos a ver en vivo, pero acá tenemos un poco de información y lo que le comentaba, por ejemplo, alguna estadística de casos por cariotipo, toda la lista de casos donde cada uno de estos puntitos de colores van a significar ciertas cosas en base a lo que quiera definir el laboratorio. Y bueno, lo más importante que es al final dónde va a trabajar el citogenetista, el usuario, que son las imágenes, que son las que va a trabajar en el cariotipador. Bien, bien. Vamos a pasar ahora ya para redondear, cerrar y ir a la demo, que va a ser lo más interesante, un poco el flujo de trabajo que tenemos nosotros y para que se entienda, digamos, cómo trabajan estos laboratorios, desde lo más pequeños hasta lo más grande. Como decíamos recién, el flujo es el mismo para todos, sea un laboratorio que tiene una sola estación manual o un laboratorio que está trabajando con 20, 30 citogenetistas y 3, 4 estaciones de captura automática. Va a hacer captura, análisis con inteligencia artificial y resultado. Donde acá lo que tenemos que tener muy en cuenta es que el análisis con la inteligencia artificial va a ser, por supuesto, automático y el sistema nos va a brindar un resultado, pero ese resultado no va a estar validado y ese resultado nunca se va a poder informar, es decir, ese resultado nunca va a poder ser un diagnóstico si un usuario no lo valida. Bien, y de eso también se trata un poco lo que es Neon, de proponer estos resultados y dar herramientas para que el usuario pueda validar esa información y una vez que está validada, listo, eso ya es un
resultado final y se puede exportar, informar o el flujo de trabajo que tenga el laboratorio. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta porque seguimos lidiando, digamos, con casos, con pacientes, con diagnósticos que son muy complicados, sobre todo en la parte de citogenética, donde hay casos que por ahí son sencillos, pero nos topamos siempre con, con clientes, con usuarios, que nos comentan que pueden pasar mucho tiempo, pueden pasar horas con un caso para resolverlo, que tienen que validar ese caso con algún superior, que por ahí hacen alguna interconsulta con otro profesional. Y por supuesto que esto hoy en día con la inteligencia artificial no se puede dar un resultado final y validarlo. Bien, el flujo es muy sencillo, podemos tener algo muy sencillo como una estación de captura y de análisis, donde trabaja una sola persona, se pueden sumar estaciones de análisis para que analicen las imágenes que eh, van capturando en otra estación de trabajo. Ya si tengo mayor flujo de casos de láminas de muestras, ya voy a optar, a tener una estación automatizada para que me capture automática mientras yo voy trabajando en las estaciones. Y ya puedo empezar a sumar más y más complejidad, donde puedo tener estos datos en la nube. Por supuesto, esto lo va a validar la institución, no es algo que esté brindado por el sistema, pero se trabaja también ese flujo de trabajo para que esos datos estén protegidos. Y bueno, puedo crecer, como les comentaba recién, para tener toda la información y todo ese intercambio de información con el list de laboratorio. También, todo se trabaja esto con el usuario, con la institución con la que estemos instalando para que no haya problemas, sobre todo de seguridad en estos datos. Y bueno, hoy en día también ya eh, con todo lo que es el trabajo remoto, también podemos conectar y tener estaciones remotas para que alguien esté conectado a la estación principal y pueda trabajar desde su casa sin ningún problema. Obviamente que todo esto siempre bajo este entorno que les comentábamos, Neon, donde prima más que nada la seguridad y la trazabilidad. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? Sí, Voy Alejandro, a... yo tenía dos preguntas que nos están enviando. Desde Miguel Ángel Rodríguez, desde Arequipa, nos pregunta, eh, ¿cuál es la principal utilidad en el diagnóstico en este tipo de pruebas? ¿Cuál es la patología, calculo, más frecuente? Bien. Buena pregunta. En cuanto a la citogenética, que sería este estudio, digamos, de las metafases de los cromosomas, Ujú. nosotros en lo general lo separamos en dos o tres grupos. Algo muy común, digamos, de todo el área prenatal, es decir, que nosotros vamos a buscar en estas metafases em, eh, vamos a buscar en estas metafases de un feto, por ejemplo, podemos retirar sangre de la madre, que vamos a tener también células del feto secundantes, y en ese caso podemos, por ejemplo, confirmar algún síndrome de nacimiento, que puede ser algún síndrome de Down, que es el más clásico, donde vamos a tener una trisomía del cromosoma 21, y todo esto lo vamos a poder ver directamente en la metafase. Bien. Mm. Otra parte muy importante y un área muy grande es el área oncomatológica, donde vamos a, sobre todo, estudiar esto para detectar, perdón, ciertas aberraciones cromosómicas, bien, que puede ser estructural en este caso, es decir, que vamos a tener aberraciones a nivel de genes, y ahí vamos a buscar ciertas aberraciones para definir el curso de alguna terapia, por ejemplo, bien. En muchos casos, en muchos cánceres, en muchas leucemias, se tiene que, sí, tenemos cierta aberración cromosómica, sabemos que ese paciente va a responder mejor a cierta medicación que a otra medicación. Bien, y si no, por supuesto, para confirmar ciertos tipos de cánceres, se utiliza muchísimo. Entonces, la verdad que nosotros en un 70% se utiliza más que nada para el área de oncomatología y un 30% en el área pre y postnatal, para estas confirmaciones de síndrome de nacimientos, ¿bien? Que puede ser antes o después, por supuesto, porque ya es el material genético, y toda esta área de oncomatología. Perfecto, muchas gracias. Continúo. ¿Alguna duda, consulta más? Voy a ir compartiendo la pantalla y ahí me comentan si se ve bien.
Se Bien, ve ahí se ve la pantalla. sí, Perfecto. Bien, entonces acá lo que les estoy compartiendo es la pantalla del sistema de demostración que tenemos, que es el sistema con el que trabajan todos nuestros usuarios. Yo lo que hice fue entrar a Neon, lo que yo les comentaba hoy, el sistema de gestión de información, y fíjense que lo primero que hace es pedirme mi usuario y mi contraseña. Es decir, que yo, primero que nada, para poder ingresar y empezar a trabajar, tengo que tener un usuario y contraseña. Esto es muy importante para los lugares más grandes, donde tengo muchas estaciones de trabajo. Entonces, prevenir que alguna persona ingrese, borre información, haga un diagnóstico que no es válido, etcétera. Y sobre todo que acá yo tengo permisos de administrador y vamos a tener diferentes permisos: administrador, supervisor, un usuario de lectura-escritura y un usuario de solo lectura, por ejemplo, y voy a poder ir modificando eso para tener el control siempre de lo que se hace dentro de mi sistema. Bien, una vez que me logueo, acá ya estoy en el sistema, como yo les comentaba, tengo estadística, información, todo esto ayuda más que nada al trabajo día a día en el laboratorio. Decir, bueno, por ejemplo acá, casos por estado. Yo voy a tener casos que fueron creados, capturados en análisis, reportados. Eso es un flujo de trabajo que tenemos propuesto. Esto es muy importante para los laboratorios grandes, sobre todo porque acá pueden identificar ciertos cuellos de botella, pueden ver cómo están trabajando en ese momento, porque si tengo muchos casos, por ejemplo, analizados, pero que no se reportaron, es decir, que no se finalizaron, sé que ahí tengo un problema con los supervisores que no están pudiendo llegar a reportar todos los casos que los analistas les están entregando. Bien, un ejemplo muy, muy común. Y acá ya en la pestaña de casos voy a tener todos mis casos listados, que van a ser, por supuesto, con los nombres de pacientes, etcétera. Fíjense que también acá tengo una columnita que dice informado por, acá dice administrador. Esto también me va a dar la posibilidad de poder filtrar rápido para ver, bueno, qué personas informaron ese caso, y esa información siempre queda guardada. Vamos a ingresar un caso. Ya en esta pantalla de caso, bien, vamos a tener toda la información. Esto es muy importante también porque acá es donde nosotros vamos a ir llevando y automatizando ciertos resultados. Y acá el usuario va a empezar a completar esto, bien, nombre, apellido, DNI en Argentina, documento nacional de identidad. Puede ser médico solicitante, hospital de donde se derivó la muestra, etcétera. Todo esto se configura para cumplir con ese flujo de trabajo que tiene el laboratorio, bien. Y por supuesto que se puede extender a otro tipo de pruebas. Por ejemplo, en este ejemplo que tengo, que es de un cliente de Argentina, hacen también Fish, bien. Y además, si bien no lo hacen con sistemas nuestros, tienen acá un poco de información de lo que es array CGH y otro tipo de técnicas, bien. Pero lo pueden volcar en Neon para poder tener esa información y que también quede guardada con el paciente. Y lo más importante, lo que comentábamos hoy, es la posibilidad de tener todas las imágenes capturadas. Y acá lo que les voy a mostrar, creo que no se abrió Neon, voy a compartir de vuelta. Bien, acá al abrir la imagen, lo que estamos en la pantalla que estamos es Icaros, que es el cariotipador. Este es el cariotipador que tanto estuve mencionando, que básicamente es una herramienta que me va a permitir tomar esta metafase, que es una captura, bien, esta es la metafase de este paciente en particular, me va a permitir tomar esta metafase y hacer el cardiograma. Generar el cardiograma que va a ser al final la herramienta, lo que yo voy a tener para poder dar ese análisis, ese diagnóstico final. Estuvimos hablando mucho de la inteligencia artificial, algo que es lo más importante en esta herramienta, porque yo si quiero analizar esta metafase que tenemos acá, yo lo primero que tengo que hacer es separar los 46 cromosomas, en el caso de que sea una metafase normal, perdón, un paciente normal, o los cromosomas que tenga, pues yo primero los tengo que separar y después obviamente voy a tener que evaluar cada uno de esos cromosomas para ver si alguno tiene alguna aberración o no. Podemos tener una aberración numérica que sería cromosomas duplicados, como puede ser una trisomía, bien, o podemos tener aberraciones estructurales donde vamos a tener los 46 cromosomas, pero le va a faltar una parte de un gen a un cromosoma, o no le va a faltar, sino que va a tener duplicada esa parte. Bien, también puede haber traslocaciones, que es decir, que una parte de un cromosoma se fue a otro y la otra parte del cromosoma volvió a ese, entonces podemos tener traslocaciones también entre cromosomas. Todo eso son aberraciones estructurales y es lo que hace el sistema
perdón, lo que hace el analista es analizar y encontrar eso. En algunos casos es muy sencillo y en otros casos, obviamente, le puede llevar mucho tiempo, como les comentaba. Creo que lo más importante es que nosotros tenemos que llevar ese cariograma de manera ágil, rápida, para que el usuario pueda realizar eso y que no pase mucho tiempo haciendo esa separación y esa asignación. Fíjense yo con AutoSeparate, que ahí está actuando la inteligencia artificial, van a pasar dos cosas. Fíjense que fue en un segundo. Primero, me separó todos los cromosomas. Por ejemplo, yo tenía acá estos dos cromosomas, los tenía superpuestos, estos dos estaban pegaditos, todos estos estaban muy pegaditos, todo lo separó de manera automática. Me dice acá que hay 46 objetos, que en este caso sabemos que son cromosomas, y todo eso lo hizo de manera automática. Esto antes la inteligencia artificial se realizaba de manera manual. Yo tenía que estar con herramientas cortando, pintando, haciendo ciertas acciones para poder separar. Entonces, esto agiliza mucho. Obviamente que esto lo tiene que validar el usuario. Bien, el usuario tiene que venir y decir, bien, esto está bien separado, esto está bien separado, esto está bien separado. Y si hay algún error, lo tiene que subsanar. En este caso tenemos 46 cromosomas y lo más importante acá, que es algo que les comentaba hoy, es que fíjense, acá a la derecha tenemos el cariograma, es decir, todos los cromosomas separados y ubicados cada uno en la clase que pertenece. También, esto automáticamente con inteligencia artificial, pero lo más importante es que me dice proposal, que me dice cariograma propuesto, con un marco rojo, bien, que me está diciendo, digamos, que ahí hay algo que revisar. Y cuando entro al cariograma, tengo un botón que dice Accept. Esto es lo más importante, digamos, de todo este flujo de trabajo que yo les comentaba. La inteligencia artificial, ahora les voy a mostrar cómo evaluamos que está funcionando muy bien. Y en la mayoría de los casos funciona muy bien. Es decir, que me segmenta los 46 cromosomas, o los que haya, si hay 47 me va a segmentar 47 cromosomas, y me los ubica en el cariograma. Y esto también, antes había que hacerlo de manera manual, pero ahora es automático. Pero para prevenir que te dé un diagnóstico de manera automática que no sea validado por un usuario calificado, entrenado, citogenetista, lo que hace el sistema es decir, bueno, yo te preparo el cardiograma, le pongo este recuadro rojo que dice proposal y si el genetista lo ve que está ok, le da al aceptar. Bien, a partir de eso ya hubo una interacción humana que validó esa información, por supuesto, nosotros trabajamos todo ese flujo de trabajo. Y a partir de esto, sí, ya tenemos acá abajo que tenemos 46XY y ya tenemos el resultado del cariotipo, que es lo que al final se va a informar. Algo también muy interesante acá es que tenemos todos los pares cromosómicos bien, los 2,1, los 2,2, los 2,3, etcétera. Y abajo tenemos cuadraditos de colores. Esos cuadraditos de colores es muy interesante porque eso nos indica la fiabilidad del algoritmo. Es decir, lo que indican es qué tan seguro está el algoritmo de que este cromosoma 1 es un cromosoma 1 en base a lo que fue entrenado. Bien, todos nuestros algoritmos fueron entrenados con miles de casos, es decir, más de 50.000 casos cada algoritmo. Entonces, lo que nos está dando este cuadradito de color, que es una escala del rojo al verde como un semáforo, nos está diciendo, bueno, en base a lo aprendido por este algoritmo, este uno se parece mucho porque es un color verde. Pero por supuesto podemos ver un valor numérico y acá dice que está 100% seguro. Por supuesto, lo tiene que validar el usuario. Por más que acá veamos todo verde, fíjense que acá tenemos 99,98, vamos a tener algunos por ahí un poquitito más bajo. Y en otras metafases, ahora vamos a buscar alguna un poquitito más fea. Acá tenemos un 96. Vamos a empezar a tener otro tipo de colores. Vamos a tener ya un verde más claro, vamos a tener un naranja, un rojo. Y eso nos va a indicar que ese cromosoma no es tan similar, es decir, un 20% similar, un 30% similar a lo que aprendió esa inteligencia artificial. Y ahí es donde yo le tengo que prestar más atención. También hay algo interesante es que, como yo les comentaba, podemos tener aberraciones estructurales donde al cromosoma 1 le falta un pedacito. Como estos algoritmos fueron entrenados con cromosomas normales, ahí va a bajar esa probabilidad, ya no va a ser 100, va a ser 80, va a ser 70, va a ser un poco menos, porque lo que aprendió la inteligencia artificial es que el cromosoma 1 tiene que tener toda esta información y por cierta aberración estructural le está faltando un pedacito a ese cromosoma, por decirlo de una manera muy sencilla. Entonces, ahí va a decir, bueno, se parece mucho a un cromosoma 1 porque el resto de las bandas están, pero veo que le falta esta banda, entonces le voy a bajar ese porcentaje porque no se parece 100%. De vuelta, eso tampoco va a indicar que
ese cromosoma tiene una deleción de tal segmento, sino que va a ser una alerta para que yo le preste un poco más de atención a ese cromosoma, valide la información y a partir de eso yo ya puedo escribir mi resultado. Vamos a buscar otra metafase que esté un poquitito, a ver, alguna que no esté tan linda. Esta puede llegar a ser. ¿Alguna duda, consulta, lo que quieran? Ahora sí pueden abrir el micrófono y me van consultando. Bien, acá tengo también, de manera automática me separó todo. Teníamos un núcleo en esta parte, dos núcleos, perdón. Fíjese, teníamos dos núcleos acá a la derecha en interfase que estaban cerquita. Los interpreta como objetos del sistema, pero los borra porque no son cromosomas. Y acá también, fíjense, tenemos todo en verde. Hay algunos verdes que están un poco más claritos que otros, pero tenemos un rojo acá muy fuerte. Bien, seguimos, como esta es una metafase nueva, tenemos el rojo, el proposal y el accept. Y fíjense que acá me dice que, bueno, es un cromosoma X, pero para la inteligencia artificial ese cromosoma X es 8,10% similar a lo que aprendió que es un cromosoma X. Por ejemplo, el de la izquierda, que es 99,99 y es claramente un cromosoma X. Ya si nos vamos a otras, obviamente va a bajar. Pero bueno, acá, digamos, lo que sucede es que uno rápidamente lleva la vista al rojo, evalúa qué es. Yo no soy citogenetista, entonces no lo puedo evaluar. Pero le ayuda mucho al usuario, al citogenetista, realizar eso. Nuevamente, el resultado acá lo tiene que dar el profesional. Bien, no lo vamos a dar nosotros. Le ponemos a aceptar si vemos que está todo ok y a partir de esto ya lo podemos reportar. ¿Alguna duda, consulta? Y Arturo, creo que estás muteado. Ya, A ver ahí. Ahí. sí, decía Alejandro, desde Lima hay varias consultas de José Luis Vargas, por ejemplo, nos hace una primera pregunta de varias, preocupado en cuál es el protocolo de entrenamiento de la IA que propone, cuéntanos esa parte del entrenamiento, cómo la han hecho. Bien. Como les comentaba hoy, nosotros tenemos muchos años trabajando, por lo tanto tenemos muchos clientes que están hace 20 años, 25, 30 años. En Latinoamérica, en Brasil, tenemos clientes que tienen hace casi 25 años los sistemas, o sea que hace mucho tiempo están trabajando. ¿Cuál Mm, era el trabajo del usuario antes? Ellos recibían esto vacío y ellos tenían que ir colocando uno a uno los cromosomas, ¿bien? ¿Qué es lo que hicimos dentro de Metasystem? Siempre, obviamente, con el aval de de algunos clientes que tienen muchos casos. Ellos nos dieron toda su base de datos, es decir, todos casos reportados por ellos, y nosotros usamos esa base de datos para entrenar. Ahí, ¿con qué nos aseguramos con eso? Como son casos reales, nos aseguramos que el cromosoma 1 que se ubicó en la posición 1 es un cromosoma 1 que puso un profesional entrenado. Bien. Entonces, a partir de eso, agarramos una base de datos de 50.000 casos de algún cliente y con eso entrenamos la inteligencia artificial. La parte de entrenamiento de inteligencia artificial, ahí no conozco tanto, de la parte más técnica, digamos, pero digamos, lo más importante de la información que se usó, la base de datos que se usó, se hizo de esa manera. ujú, Entonces se tomaron bases de datos de, como les decía, diferentes tipos de metafases, diferentes tipos de experimentos, diferentes tipos de bandeos, y con eso se entrenó. ujú. Y una pregunta adicional en referencia a esta última es si existe alguna manera de validar o alguna entidad valida las inteligencias artificiales, en este caso la que aplica el software. Bien, buena pregunta. En este caso, de lo que es citogenética, no puedo hablar obviamente por otro tipo de inteligencia artificial para otro equipamiento de laboratorio de equipamiento médico. En Ujú, este caso, no. Todavía no hay entidades que estén validando como esta inteligencia artificial porque este resultado que damos nosotros, esta inteligencia artificial, no es un resultado diagnóstico. Las ujú, validaciones que hace en general nuestros clientes en Latinoamérica validan con el CAP,
es muy común en la mayoría de las instituciones, donde ahí se valida al profesional. Es decir, el profesional recibe imágenes en metafases, las tiene que resolver en su laboratorio, las envía al CAP y ahí con eso se validan ellos internamente. El Correcto. usuario, ahí tenemos clientes que utilizan la inteligencia artificial para llegar a este resultado que vemos en pantalla, es decir, el cariograma, perdón, formado, esta plantilla, lo hacen con la inteligencia artificial nuestra. Pero obviamente ellos ahí tienen que revisar que todo esté bien, detectar las anomalías estructurales que puedan llegar a ver o no, dependiendo de esas imágenes, y cuando finalizan el caso, eso lo envían al CAP. Es una herramienta que siguen utilizando, digamos, lo nuestro es una herramienta para acelerar ese flujo de trabajo. Esperemos que en algún momento, obviamente, esto se pueda validar y que sirva ya para dar un resultado diagnóstico, pero estamos un poco lejos de eso todavía en la parte tecnológica. No solo Metasystem, estamos todos, digamos, desarrollando, pero como verán, es muy difícil todavía eh, analizar, detectar, y por ejemplo, vemos este cromosoma, que yo no soy citogenetista, pero es muy difícil a veces encontrar variaciones y se nos puede pasar algo muy, muy pequeño, que por supuesto puede ser muy importante para el diagnóstico del paciente. Ujú. Eh, Alex Amable pregunta respecto a este punto, ¿cuál es el nivel de sensibilidad y especificidad del software y cada cuánto tiempo se tiene que actualizar? Bien, actualizar, en ese sentido nosotros actualizamos el software, eso no quiere decir que se actualice la inteligencia artificial, si algo que hacemos es seguir desarrollando algoritmos. Hay clientes que por ahí quieren desarrollar su propio algoritmo, entonces nos pasan su base de datos y nosotros entregamos un algoritmo nuevo. Y depende un poco el algoritmo. En cuanto a la especificidad, dependiendo con qué base de datos se entrenó, tenemos algoritmos que tienen 60% y otros que ya están cerca del 95-98%. Ujú. También esto depende con qué laboratorio se utilice, porque si bien se entrenó con un laboratorio en particular que nos dio 50.000, 100.000 metafases, después de esos algoritmos nosotros los utilizamos con otros laboratorios, así que ahí depende un poco del laboratorio. Lamentablemente ese dato así no lo tengo, sí hay publicaciones de clientes que los Medidas. han medido exactamente. Correcto. Muy bien, Alejandro, continúa. Estamos ya en la fase de preguntas. Estamos en la fase de pregunta. De Ah, mi parte perfecto. solo les iba a mostrar lo último. Eh, voy a compartir. Cuando cambio de Neon a Icaros me saca la pantalla. Bien. Lo último que quería mostrar, que es más que nada de Neon, es un poco el flujo de trabajo, como cuando uno termina, uno ya puede cerrar ese caso, esa metafase. Y esto me parece interesante que ven acá el historial de todo lo que se hizo en este caso. Es decir, el caso se creó con tal nombre, se agregaron ciertas imágenes porque se fueron capturando. También dice quién lo hizo y en qué fecha y en qué hora y en qué estación de trabajo. Y esto es muy importante en la parte de trazabilidad y seguridad porque cualquier cosa que pase siempre lo van a poder ver acá en la estación de trabajo, por supuesto con los permisos correspondientes, y esto va a prevenir que cualquier persona pueda eliminar, reportar algo que esté mal, aceptar algo que esté mal. Bien, entonces, además de, como les mostraba, de esta parte de aceptar ese cariograma, ese resultado propuesto, verificar, modificar lo que haya que modificar, obviamente, además se tiene toda esta parte de seguridad para que todo se trabaje de manera obviamente correcta, cumpliendo con los estándares que tenga cada uno de los laboratorios. Mm, Bien, ahora sí, no sé si hay alguna duda, pregunta, dejo la pantalla compartida por cualquier cosita que quieran consultar. claro que sí. Desde Estados Unidos, Zdenka Siles de Alejandría, bueno, de la ciudad de Alejandría, pregunta, en su experiencia como proveedor y como fabricante, ¿cómo nos puede dar una idea sobre el estado de la citogenómica en Latinoamérica? Bien. La verdad que está muy avanzada, pero depende mucho de los países. Nos hemos encontrado países muy avanzados y otros países que no están tan avanzados. Lo que sí hay mucho conocimiento, eso seguro. Y algo sí que puedo mencionar que se está solventando, digamos, que faltaban instituciones propias de Latinoamérica que estuvieran trabajando particularmente la citogenómica.
no se tenía una sociedad a nivel latinoamericano que estuviera trabajando en pos de mejorar, y más que de mejorar, de compartir todo el conocimiento que hay en Latinoamérica para que todos se puedan nivelar hacia arriba. Eso cambió el año pasado, se formó a la SIC, donde hay participantes que tienen nuestros sistemas, participantes que tienen otro tipo de sistemas de otra marca, etcétera. Entonces están como tratando de nivelar hacia arriba y poder estandarizar un poco en Latinoamérica, que era lo que faltaba. La parte técnica, la verdad que nos hemos topado con profesionales muy buenos. La parte técnica está muy desarrollada. Por supuesto, en Latinoamérica, dependiendo el país, la región, y diría que casi todos los países, el presupuesto es un problema. Entonces, en muchos lugares se sigue trabajando de manera muy manual, cuando podrían trabajar de manera automática para mejorar los tiempos de los resultados, pero eso no quita que estén trabajando de muy buena manera. Y bueno, dentro de Metasystem, como somos una empresa dedicada a esto y como les comentaba, tenemos oficinas en todo el mundo, en Estados Unidos particularmente tenemos en Boston. Lo lindo de eso es que tenemos la oportunidad de charlar con nuestros colegas de Alemania, de Europa, de Estados Unidos, de Asia, y el nivel, la verdad que en Latinoamérica es bueno. Sí, tenemos la problemática de la región, la problemática Ah, económica que todos conocemos y que bueno, tratamos siempre de solventarlo de la mejor manera. ujú, muy bien. Bueno, José Luis Vargas es un especialista y nos está mandando varias preguntas y muy técnicas, ¿no? Entonces, no sé si podemos atender alguna de ellas. En uno de los casos dice si nos puedes mostrar eh, matizajes de médula ósea. ¿Hay forma? Médulas. Tengo Mm, algunas médulas. Las médulas suelen ser, a ver si tengo alguna acá, anteojé. Las médulas suelen ser mucho más cerradas, chiquitas, cromosomas más cortitos, por lo cual es más difícil de analizar. mm, Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Ay, perdón, ahí les cumplo. Cuando cambio. Ahí está. Acá tenemos un ejemplo de clásico característico de médula. Fíjense cómo son los cromosomas mucho más chiquititos con esta forma característica, más difícil de analizar. Como no soy citogenetista, por ujú, ahí lo que veíamos recién, que eran cromosomas de sangre periférica, uno los puede llegar a identificar obviamente con la práctica y estudiando un poquito. Médula es muy difícil, la verdad que no ujú, sé cómo envidio cómo hace el análisis. Pero fíjense que también la inteligencia artificial, en este caso, acá se aplicó un algoritmo, un clasificador que llamamos nosotros, que fue entrenado con eh, metafases exclusivamente de médulas. Entonces, está entrenado para segmentar cromosomas que son más chiquitos, que están más pegados, y lo mismo, clasificar cromosomas que son más chiquitos y están más pegados. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es eso, diferentes algoritmos. Debemos ir por los 45 algoritmos. Entonces, tenemos algoritmos para sangre periférica, médula ósea, vellosidades, restos de aborto. Tenemos también algoritmos para esto que es bandeo G, también para algunos bandeos un poco más raros como bandeo R, bandeo Q, con quinacrina, incluso con DAPI, cuando se tiñen las metafases con este medio de contratinción. Lo único que tiene que hacer el usuario es seleccionar qué algoritmo necesita para segmentar. Porque, por supuesto, si yo corro un algoritmo acá de médulas, eh, pero corro un algoritmo de sangres, no me va a segmentar muy bien porque va a estar buscando cosas más largas, más grandes, con más definición. ujú. Ya, muy bien. Eh, la última, José Luis, entendamos que no estamos hablando con un citogenetista, ¿no? Pero claro, la tecnología está por delante y nos ayuda mucho. La pregunta última es Bandeos C, nos pregunta José Luis Vargas, no sé si... Mm. No tengo experiencia con bandeo C. Vamos a ver acá, les muestro un poquitito de lo que es el software por dentro. Y fíjense que acá vamos a ver si... Todos estos son nuestros clasificadores algoritmos que tenemos. Tengo entendido que tenemos bandeo C, pero no he tenido experiencia. La verdad que sería interesante eh, tener un poco de experiencia, pero tenemos algoritmos para bandeo C también. Ujú, Ahí cualquier duda le pueden pasar. Ahora voy a dejar mi contacto, obviamente, así que Luis se puede contactar directamente sin ningún problema y charlamos un poco más en detalle. ujú. Eh, muy bien.
No sé si tengan alguna otra pregunta desde el Facebook. Vamos a chequear si están haciendo alguna pregunta. Mm, sí, desde Cajamarca nos pregunta Erika. Bueno, ya es una pregunta más regional o nacional, ¿no? En el Perú, ¿qué tan desarrollado está este tema de la citogenómica? Tuve la oportunidad de ir hace algunos meses, estuvimos visitando varios lugares, en este caso solo en Lima, uno en la capital. Esperemos Sí. poder ampliar la recorrida el próximo año. Nos hemos encontrado muy similar a otros países. Está desarrollado, había un par de hospitales públicos, capaz que Christopher me pueda ayudar con el nombre porque se me mezclan, pero que tenían muchísimos vidrios, muchísimos casos por mes. Pero también, te hace falta, digamos, más Automatización. inversión que pasa en varios países. Hace falta más inversión para poder llegar a este tipo de tecnologías, pero lo más importante, que es la experiencia, la capacidad y sobre todo profesionales que sepan hacer citogenética, está, que eso es lo más importante, porque la verdad que, como les decía, inteligencia artificial llega hasta acá, pero esto lo tiene que validar el usuario y entrenarse para hacer eso es muchísimo tiempo. Nos está Ujú. pasando en algunos países que algunos laboratorios grandes, por ejemplo en Argentina, les cuesta encontrar profesionales formados para trabajar. Entonces por ahí están creciendo mucho en cantidad de casos. Tienen presupuesto para adquirir más sistemas, pero no tienen el personal capacitado para realizar eso. Así que lo más importante para Ah, mí siempre es el personal, después sobre eso se trabaja. Pero sí está, hay muy buenos profesionales en Perú. bueno, qué interesante. Muy bien, Alejandro. No hay más preguntas. Debo agradecerte tu disposición y tu tiempo. Yo sé que Argentina es un par de horas más, entonces seguramente que es más tarde. Pero igual, Estoy en Colombia yo, si bien ah, soy parte de Metasista en Latinoamérica, y soy argentino, acá estoy con bueno, entonces, pero estoy radicado en Colombia hace un par de años, así que tenemos el mismo horario, estamos todos ajá, con el mismo no pasa esfuerzo, nada, no hay problema. no es tan tarde. Muy bien, Alejandro. Bueno, la verdad ha sido un gusto. Tu ponencia ha sido muy interesante. La verdad, hay temas interesantísimos de aplicación de la inteligencia artificial. Y en este caso en particular se nota muchísimo las ventajas que tiene sobre un trabajo manual, ¿no? No solo manual, o sea, también ya está robotizado y encima con inteligencia artificial hay un abismo de diferencia entonces entre un tipo de trabajo y el otro, ¿no? Bueno, y Bueno, bueno, muchas gracias. Agradezco a todos también, veo que hay muchos participantes, así que eso, excelente. Y bueno, ahí quedan mis contactos, mi información y para lo que necesiten a disposición y por supuesto a través de Kessel, nuestro distribuidor en el país. ujú. Muchas gracias, Alejandro. Le Un gusto. doy el pase a Christopher, sus palabras de despedida también, y ya con eso cerramos. Gracias, licenciado Arturo, gracias, Alejandro. Bueno, comentarles, ¿no? Que lo que han visto es solamente una parte de lo que es Metasystem. Estamos ahorita enfocados en lo que es citogenética, pero si ustedes ingresan a la página de Metasystem van a ver que hay más soluciones para más áreas, para microbiología, patología, hematología. Y pues sí, es bastante importante que la inteligencia artificial y la parte de automatización esté presente en los laboratorios y sobre todo en Perú, donde hay un poco de déficit todavía, y que vean cómo esto puede sumar en la eficiencia del recurso humano que tienen en el laboratorio, que vean que se puede tener trazabilidad, ¿no? En los laboratorios. Y más que todo, todo esto suma a las buenas prácticas, ¿no? Que es el tema principal que se tomó, el tema que se tocó, ¿no? Darle las gracias a todos por estar presentes y bueno, están los datos ahí de Alejandro, también nos pueden contactar a través de Kessel, si es que necesitan de repente alguna demo, más información o cualquier otro dato, ¿no? En los que los vamos a apoyar. Gracias a todos. Bueno, bueno amigos, muchas gracias Buenas noches. Alejandro, muchas gracias Christopher, Metasystem, Kessel, que son las empresas que nos han apoyado en esta oportunidad para mostrarnos las ventajas que tiene la IA en función de la robotización, de la automatización. Y justamente una cosa que quiero resaltar de lo que nos decía Alejandro es que
quizás está por delante la automatización a la formación de profesionales, ¿no? Entonces, hay que darle foco a estos temas, son temas del futuro, indudablemente. Cada vez vamos a hacer más análisis o medicina de precisión, y entonces aquí está muy metido este tema, ¿no? Así que, bueno, agradecer nuevamente a los auspiciadores, a ustedes por darse este tiempo de mejorar, de atender estos temas interesantes. Y bueno, ahí están los contactos. Nosotros como instituto siempre estamos difundiendo el tema. Y bueno, comprometerlos de repente más adelante podamos con ellos también hacer alguna otra actividad. Y agradecer nuevamente a todos su asistencia. Con esto ya me despido y que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias Alejandro, gracias Christopher. Hasta luego.